de la carta de Pablo a Tito. El domingo pasado estuvimos estudiando Tito capítulo 1, donde vimos cómo fue que el apóstol Pablo, en un viaje misionero que él iba, tuvo una controversia ahí en el mar, en medio de un fuerte viento, en medio de las olas. Él ya no pudo seguir su viaje y tuvo que llegar a la isla de Creta. El Señor lo llevó a esta isla para que él predicara el evangelio, para que pudiera darse a conocer el evangelio a las personas que estaban ahí, a esas personas mentirosas, a esas personas alejadas del Señor. El Señor tenía su plan y lleva a Pablo a esta isla para que ellos puedan conocer el evangelio. El apóstol forma la primera iglesia ahí. El apóstol deja de encargado a Tito y le da algunas instrucciones, lo que debe de hacer, cómo deben de ser los pastores, los ancianos que van a administrar la obra del Señor, y le da ciertos mandamientos que tiene que cumplir, ciertas cosas que el anciano tiene que llevar a cabo para poder glorificar a Dios. Había muchos engañadores, muchos contumaces, vimos en el capítulo anterior, que decían, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eran mentirosos, tenían una doble vida, decían conocer al Señor, pero sus hechos mostraban otra cosa. Vamos a tener una lectura en el capítulo 2. Si gusta usted seguirme con su vista, yo voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, es la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que tome el control de su palabra. Dios Padre bendito, en esta mañana, Señor, nuevamente nos presentamos delante de ti, Señor, una vez más, humillados, Señor, agradeciendo tu amor, tu misericordia que se ha mostrado en esta mañana en nuestras vidas. Señor, queremos pedirte humildemente que tomes el control, Señor, de tu palabra, que tomes el control de mis labios, de mi boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que seas tú, Señor, obrando, que no sea yo,
Que tú, Señor, hables a cada uno de los que estamos aquí presentes y que en esta mañana tu Espíritu Santo nos convenza a aquellos que no te han conocido, Señor, de pecado, a los que te conocemos, que nos redarguya y que podamos, Señor, acercarnos por medio de Jesucristo a ti, Señor. Padre, bendícenos con tu palabra en esta mañana y que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Gracias te damos, dejamos este tiempo en tus manos, pues todo te lo pedimos por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El tema de esta carta, si los que tienen apuntes o si para que quiere apuntar, la sana doctrina y la sana conducta del cristiano. Así le puse, la sana doctrina y la sana conducta del cristiano. Porque Jesús se ha manifestado en tu vida, tú debes dar testimonio de Él. Porque Jesús se ha manifestado en tu vida, tú debes dar testimonio de Él. Recordemos que aquí el apóstol Pablo en esta carta le está hablando a cristianos que conocían el Evangelio, a cristianos que se les había revelado la verdad, a cristianos que habían aceptado el sacrificio de Jesucristo. Pero Pablo sabía el problema que acontecía ahí con los cretenses, de cómo se había metido una secta en las iglesias y donde había un problema, donde estaba habiendo una revolución, donde estaban metiendo mandamientos de hombre que no eran agradables delante del Señor. Vemos cómo Pablo le dice a Tito, dice, a causa de estos falsos maestros, que él no haga lo mismo. Tú no hagas lo mismo. Le está hablando a cristianos, nos está hablando a nosotros, no hagan lo mismo. Ustedes ya conocen el Evangelio. Ahora le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña la buena doctrina. Empieza él a darle una serie de instrucciones de cómo ciertos hermanos, ancianos, ancianas, jóvenes, siervos, tienen que comportarse en la iglesia. Y no nada más en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque se estaban desviando de las verdades, se estaban desviando de la sana doctrina que ellos ya habían conocido. Y empieza a hablarle a los ancianos, a las personas ya mayores. Y le dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. A los ancianos se les anima, se les instruye, se les exhorta a ser personas serias, con dominio propio, no arrebatados, sino por lo contrario, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Imagínense ahí estos hombres de 50, 60 años, ancianos que conocían de la palabra, que conocían el Evangelio y que se estaban comportando de una manera que no era de acuerdo a lo que el Señor les había mostrado, lo que el Señor les había enseñado, sino que ellos fácilmente se molestaban, ellos fácilmente perdían el control de sí mismos y no estaban dando el testimonio que deberían de dar en la iglesia o en sus hogares. Entonces le dice a Tito, tú enseña y dile a los ancianos que deben de ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, que no se han movido de lo que ellos han creído, que no se crean de esas fábulas, que ellos sigan firmes en la sana doctrina. Eso es ser sano en la fe. Que aunque a ellos les venían y les contaban cierto tipo de historias o de ritos que se tenían que hacer, ellos tenían que mantenerse firmes en la fe. Que no importara lo que estaba pasando, ellos tenían que estar firmes en la fe, sin tambalear, sin titubear. Un hombre de Dios ya maduro no puede ser una persona que fácilmente pierde el control. O que es una persona que fácilmente pierde
su dominio propio, por las pasiones deshonestas, desenfrenadas. Eso es ser sobrio. También es una persona sabia, paciente, que escucha y aconseja. Que escucha y aconseja. Que esto es un ejemplo de ser prudente. Dile a los ancianos de ahí que aconsejen, que escuchen, que no se molesten, que sean prudentes. En el amor de Cristo que exhorten, en el amor de Cristo que hablen. La descripción de Pablo nos hace pensar en un hombre que está firme en el conocimiento de Dios, que confía y espera todo del Señor. Este es un anciano maduro en la fe y tenía que dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. No tenía que flaquear en la doctrina, tenía que ser prudente, tenía que ser consejero, tenía que ayudar, tenía que amar. Y seguramente en estos tiempos, en medio de estas personas, ahí en la iglesia, ahí en los vecinos, en el pueblo donde ellos se movían, a lo mejor algunos de ellos habían perdido todo esto. A lo mejor algunos de ellos estaban dudando de la fe y se habían desviado. Y llegaban a pensar que a lo mejor era mentira lo que Jesús había venido a hacer y que sería mejor seguir otro tipo de doctrinas, y miraban a lo mejor la prosperidad de aquellos falsos maestros y de que a ellos no les iba bien. Entonces estos hombres ancianos estaban siendo movidos, estaban siendo tambaleados, y el apóstol tiene que decirle a Tito: tú habla esto, habla en la iglesia esto, dile esto a los ancianos. Asimismo, le sigue hablando a las ancianas. Así, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. A las ancianas se les recomienda que no sean chismosas. Le estaba diciendo, dile que no, ahí a las ancianas, que no sean chismosas, van al culto, saludan a lo mejor a las hermanas y adoran al Señor, pero salen de ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te fijaste la hermana? ¿Cómo iba? ¿Lo que hizo? ¿Lo que dijo? Eso no está. Entonces todo eso será mal testimonio. Imagínense saliendo de aquí de la iglesia: ay, ¿te fijaste los zapatos que traía la hermana? ¿Y te fijaste cómo iba a peinar? Y todo eso hace que los de afuera, incluso que los más jóvenes de aquí, pierdan credibilidad en el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por no comportarnos como el Señor quiere que nos comportemos. Que no sean chismosas, que no sean irrespetuosas, ni dadas al alcohol. Evidentemente esto era habitual en la Creta, en la isla de Creta, pero no podía seguir de esta manera. Ahí les dice que no sean dadas al alcohol, y ustedes pueden decir: no, pues es que pues tomaban. No. En la cultura, en aquellos tiempos se acostumbraba tomar el alcohol. Entonces muchas mujeres habían caído ya en el vicio de tomar el alcohol y se embriagaban y perdían los sentidos. Y imagínense todo lo que puede pasar y suceder al perder los sentidos. Se dice que también había el agua que ellos bebían estaba contaminada y le aplicaban unas gotas de alcohol para matar todas esas bacterias y todo eso malo. Pero ya se les había hecho una costumbre y habían dicho: no, pues mejor nos tomamos el vino solo. Y habían caído en ese vicio, y por eso que no sean dadas al mucho vino. ¿Por qué? Porque se van a embriagar, porque van a perder el razonamiento, porque van a empezar a hacer problemas de los cuales no es bueno. No es bueno para nuestro Señor Jesucristo. También se les enseña que también se les dice que sean maestras de las mujeres más jóvenes, enseñando a sus mujeres a ser diligentes, hacendosas y que edifiquen sus hogares
en el amor a sus esposos y sus hijos. También les dice, imagínense estas mujeres ancianas que conocían el evangelio, que iban y adoraban, que iban y cantaban, y luego llevaban a las mujeres jóvenes, y estas mujeres jóvenes miraban cómo ellas se comportaban. Cómo ellas mismas a lo mejor hablaban de sus propios maridos. Y es lo más malo que puede hacer una mujer, hablar de su propio marido. ¿Qué estás enseñando a tu hija? Y le dices, hija, respeta a tu marido. Es lo que ellas han visto de las mujeres mayores. Te quejas del marido y quieres decirle a tu hija que no se queje del marido, pero pues es lo que ha aprendido de ti. Y el apóstol dice, enseña a las mujeres a que no hagan esto, a que enseñen a las jóvenes, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Que sean hacendosas, que edifiquen sus hogares. No podemos dar una orden. Si tú como mamá estás en el teléfono y quieres instruir a tu hija, hija, lávame los platos, por favor. Y tú en el teléfono y tu hija te va a decir, pues ¿cómo? Pues si tú estás en el teléfono y se va a hacer una tremenda revolución ahí, te va a hacer un tremendo problema. ¿Por qué? Porque no estás siendo ejemplo para los más jóvenes, para las más jóvenes, para tus hijas. ¿Qué estás enseñando? ¿Qué le estás instruyendo? Esta generación se está batallando, esta generación está difícil, y si los más, como les dice aquí, ancianas, no es que sean ya viejitas y que anden con un bordón, no, a las más enseñadas, a las más preparadas, a las que están más sometidas a la palabra del Señor, ¿qué es lo que están enseñando? ¿Qué es lo que le están diciendo a sus hijas, a los más jóvenes? ¿Cómo deben de hacerlo? Y sigue hablando que enseñen a las mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, soportándolos, llevando el yugo, exhortándolos, animándolos, no desanimándolos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A ser sujetas a sus maridos, y no es una orden del marido, y no es para que nosotros los esposos, ves, tienes que estar, no, es una orden del Señor, que tienen que estar sujetas al marido. El esposo está sujeta a Cristo, y la mujer está sujeta a su esposo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es por eso que la mujer debe estar sometida a su marido. No porque valgamos mucho, porque seamos la mayor autoridad, sino porque la palabra del Señor no sea blasfemada. Imagínense ahí en estos tiempos a estas personas, incluso a lo mejor estas ancianas que servían en la iglesia, que eran esposas de algún líder, que servía algún diácono, y dando este ejemplo. No daban este ejemplo de estar sometidas a su marido y hacían lo que a ellas, les daba la gana. Y el apóstol pues, tiene que exhortarlas y tiene que decirle, no, sométete a tu marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que los de afuera vean que hay un orden, para que los de afuera vean que el Señor realmente tiene el control de tu vida. Y sigue hablando a los jóvenes, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. A los jóvenes, a los más jóvenes, les sigue hablando que deben de ser prudentes. Es decir, que vivan con cuidado, cómo van a manejar sus vidas, qué es lo que van a hacer, qué es lo que están haciendo. Debe ser prudente. El Señor te ha enseñado muchas cosas.
Tienes que ser prudente, tienes que poner atención, tienes que ver lo que el Señor quiere. Que vivan con cuidado y que aprendan a seguir el modelo y el ejemplo principalmente de Cristo y de sus mayores. Por eso nosotros como mayores debemos de ayudar a estos jóvenes, porque ellos están viendo lo que nosotros hacemos. Debemos de ser buenos ejemplos. Los jóvenes deben de ver a estos buenos ejemplos y seguirlos. Joven, tú no te debes de enojar, no te debes de acelerar, de exaltar cuando tu padre, tu madre te dan algún consejo, cuando te exhortan, cuando te dicen que lo que estás haciendo no está bien, que tienes que esperarte, que tienes que aprender a elegir, que tienes que aprender a ser paciente y esperar. No te enojes porque ellos te lo están diciendo por experiencia propia. Joven, sé prudente. Pídele al Señor que te ayude a ser prudente. Pídele sabiduría, pídele inteligencia, para que puedas conducir tu vida y sepas cuál es la voluntad del Señor, para que puedas agradarle, para que puedas glorificarle. Joven, tú que estás empezando, busca al Señor. Búscale al Señor con todo tu corazón. Pídele sabiduría. Dice el apóstol Santiago, si alguno os falta de sabiduría, pídale a Dios y Él os la dará. Jóvenes, pide sabiduría al Señor. Estás empezando. Sé prudente. Y en el versículo 7 le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y mostrando seriedad. ¿Qué le dice a Tito? Principalmente, Tito, tú tienes que ser el ejemplo. Tú eres un siervo del Señor. Tú has elegido servir al Señor. Ahora preséntate primeramente tú a estos jóvenes como buen líder, como buen administrador de Dios, serio. Que tus palabras concuerden con tus hechos. Que lo que tú digas concuerde con lo que vas a hacer. Que lo que estás enseñando se pueda ver en tu vida. Que lo puedan ver los demás, que lo puedan ver estos jóvenes, que sea serio, que no tomen las cosas al y se va. Y como vengan, no, estás sirviendo a un Dios vivo, a un Dios a cual le vas a rendir cuentas. Tienes que presentarte delante de Él, siempre pensando que tienes que comportarte de una manera adecuada como a Él le agrada. No como a mí me agrada, sino como al Señor le agrada. Y le está hablando a Tito y a lo mejor puede decir, ay, le está hablando a Tito. No, nos está hablando el Señor a nosotros también. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Que no vengamos y tomamos las cosas como, el domingo ahí voy, como sal. No, preséntate, sé buen ejemplo. Ahí en tu trabajo, ahí en tu hogar, ahí donde caminas, ahí donde manejas, ahí donde vas en el súper, en el mandado, en todo momento, en la iglesia, para los jóvenes más jóvenes todavía. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras, no solamente digas lo que se tiene que hacer, no solamente digas cómo se debe hacer, sino que muéstrales cómo se hace. Muéstrale que tus palabras no solamente son palabras huecas, sino que las vives, sino que las haces sólidas con tus hechos, mostrando, comportándote como el Señor le gusta y le agrada que tú te comportes. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La palabra irreprochable, hermano, se refiere a la conversación diaria. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Debes de dar ejemplo de esto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, palabra sea irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de vosotros. Nosotros tenemos que comportarnos como el Señor nos ha mandado, que se nos quite de nosotros esa ira, ese enojo, esas malas palabras, esa gritería que a veces tomamos en la casa con nuestros hijos, con nuestra esposa, empezamos a hablar y ya no estamos hablando, empiezas a gritar. Entonces todo eso no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo. Tú puedes decir lo que tenemos que hacer, pero no estás dando buen ejemplo en tu casa. ¿Por qué? Porque todavía estás gritando, porque te estás enojando, porque te estás yendo a la ira, porque estás maldiciendo, porque tienes malicia en tu mente. Entonces, y el Señor nos manda que seamos ejemplo. Aquí le está diciendo a Tito, pero nos está diciendo a nosotros. Tú sé ejemplo. Sé ejemplo de esto, no solamente lo digas, hazlo. Enséñalo, vívelo. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Me parece que es en Romanos cuando dice el Señor, no paguéis a nadie mal por mal, sino al contrario, paga con bien. Vence lo malo haciendo lo bueno. Mía es la venganza, dice el Señor. Dejemos al Señor todo esto. Acarriemos ascuas. Comportémonos diferente cuando tengamos un problema de ira, de enojo, con algún compañero, con nuestra propia esposa, con nuestros propios hijos. No respondamos igual, no tratemos igual, seamos diferentes, para que Él pueda ver, para que ellos puedan ver que hay algo diferente en nuestras vidas, que el Señor nos ha cambiado, que el Señor nos ha transformado y que somos ejemplo de la palabra que predicamos, de la palabra que decimos, que no solamente se quede ahí, sino que sea en hechos. El propósito de una vida piadosa es silenciar a los opositores del cristianismo y dar credibilidad al poder de Cristo. Tenemos que dar credibilidad al poder de Cristo, tenemos que dar credibilidad de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de lo que el Señor nos ha enseñado. Tenemos que ser ejemplo de todo esto. Dice el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Se les pide a los siervos que sean respetuosos, obedientes y honestos, de manera que sus amos tengan satisfacción de ellos. El término se aplica en general a todos los siervos, ¿verdad? A los empleados, que se sujeten, que agraden en todo.
Qué difícil, ¿verdad? Cuando estaba estudiando dije, ay, Señor. Luego, que se sujeten a sus amos. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Pablo enseña aquí y les dice que hasta en las circunstancias más difíciles, en las más viles, el creyente debe ser obediente a su amo, procurando agradar a aquellos amos para los que trabaja. Trátense de amos incrédulos o de amos hermanos de la fe, de aquellos justos o injustos, amables o crueles. Porque así, ¿verdad? Van a poder dar buen ejemplo. Y vamos a tener otro ejemplo en Efesios 6. Efesios capítulo 6. Le dije al Señor, como dice, palabra dura es esta. Pero así nos manda el Señor. Efesios capítulo 6. Del 5 al 9 dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. ¿Quién nos lo manda a hacer esto? El Señor. El Señor nos manda. A los amos también, y lo dice en el 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Fieles en todo. Hay que ser lealtad sin condiciones ni excepciones. Y con este comportamiento, lo que Pablo le está diciendo, ustedes deben de comportarse de esta manera para que ellos puedan ver que el Señor les ha salvado. Que aunque sean siervos, que aunque estén sujetos a algún amo aquí terrenal y que tienen que obedecerle lo que Él les mande, ustedes, el Señor los ha salvado. Tienen que dar ese testimonio, tienen que demostrar de que ustedes han sido redimidos por el Señor Jesucristo. Para esto el apóstol les manda que tienen que sujetarse a sus amos, tienen que ser obedientes, tienen que no ser respondones para que ellos puedan mostrar el amor de Cristo. Amén. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto es para que ellos puedan ver que el Señor los había salvado. Hay personas, comentaba un hermano, hay personas que están presos en una cárcel, pero son libres porque han conocido al Señor. Y no importa que estén en ese lugar encerrados, ellos ya son libres. ¿Por qué? Ya no son esclavos del pecado, porque han conocido el Evangelio de Jesucristo. Y hay personas en la calle que son libres, pero están presas del pecado. ¿Por qué? Porque no han conocido al Señor. Y Él les manda a estos siervos a que den ese testimonio de que el Señor les ha salvado, de que el Señor les ha comprado con su sangre, y que ellos no se comportan ni pagan como ellos les están pagando, y no les responden como ellos les están respondiendo, sino que de una manera diferente, en la cual están mostrando y enseñando que el Señor les ha salvado
y que ha quitado su corazón de piedra, su corazón malo, y les ha puesto un corazón de carne nuevo. Esto es lo que el apóstol les exhorta y les dice que deben de hacer, para que adoren la doctrina de Dios, para que adoren aquel Dios vivo, aquel Dios poderoso, aquel Dios que todo lo puede. Pero si no lo hacen así, pues ¿cómo lo van a ver? Si nos volvemos respondones, si nos volvemos y empezamos a hacer, a alegar y a decir, ¿cómo vamos a mostrar ese comportamiento? ¿Cómo vamos a mostrar que el Señor nos ha cambiado y que somos diferentes y que ya no somos igual que ellos, que ya no somos igual que los que están en el mundo? Tenemos que someternos a nuestros amos. ¿Cómo? Para Cristo, no como para ellos. El Señor lo mira. El Señor sabe la injusticia que está viendo en tu trabajo. El Señor sabe lo que tú estás pasando y que a ti no te agrada, pero solamente hay que dejarlo en sus manos. Y hay que pedirle que nos ayude a seguirnos comportando como Él nos lo está mandando. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios no es simplemente o no se refiere aquí al atributo divino de la gracia, sino se refiere a Jesucristo mismo, quien es la gracia divina encarnada, el regalo supremo de Dios a la humanidad caída. Jesucristo hizo un sacrificio suficiente para salvar a los pecadores. Y no a todos los pecadores, sino solamente a aquellos que creen en Él, aquellos que han puesto su fe en Él. Y esto lo podemos ver en Juan 3, 16 al 18. Acompáñenme a ver la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y lo dice el 18, el que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y otro ejemplo tenemos en 1 Timoteo. Todos muchos conocen este versículo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Amén. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero a todos aquellos hombres que creen en el sacrificio de Jesucristo, aquellos todos hombres que se arrepienten, que creen en Él, que lo reconocen y que dicen, Señor, yo soy un pecador, yo no merezco nada, pero yo creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que vino al mundo, que vino a morir en un madero, que resucitó al tercer día, para que yo pudiera ser redimido de mi pecado. Para todos los que creen, para los que creen, para los que no, la palabra lo dice. No lo digo yo, lo dice la palabra.
Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Amén. Que renunciando vivimos, ¿verdad? Renunciando a todo lo del mundo. La salvación es transformadora. ¿Qué es lo que pasa cuando conocemos a Cristo? Él nos va transformando. Que dice, mencionaban ahorita en la clase, 2 Corintios 5:17. ¿Alguien lo recuerda? Las cosas, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La transformación produce una vida nueva. Y tenemos otro ejemplo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. El apóstol Pablo estaba diciendo, todo lo que yo soy, todo lo que yo he hecho, todo lo que tengo, lo tengo por basura. ¿Por qué? He conocido a Cristo, porque ahora soy una nueva persona y porque solamente quiero servir a Cristo. Y dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada, guardando esta esperanza, que le decía, ustedes tienen que guardar esta esperanza bienaventurada. ¿Qué esperanza tenían ellos? ¿Qué esperanza tenemos nosotros? De que Cristo un día volverá por su pueblo. Y tenemos en Primera de Juan 3, capítulo 2, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. El apóstol dice, ustedes tienen que guardar esta esperanza bienaventurada. Y mientras ustedes esperan esta venida del Señor, ustedes tienen que purificarse cada día, así como Él es puro. Nosotros esperamos la segunda venida del Señor y tenemos cada día, día tras día, purificarnos así como Él es puro. Tenemos que estarnos purificando, tenemos que estarnos santificando. Pidámosle al Señor que podamos nosotros cada día estarnos purificando y santificando para ese día, para esa esperanza bienaventurada. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero el Señor vendrá. El Señor vendrá y tenemos que prepararnos y tenemos que tener presente esto, que no se nos olvide que el Señor un día vendrá por su pueblo, por sus escogidos, por los que Él ha predestinado. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Las buenas obras, hermanos, son el producto y no el medio de la salvación. Y lo leíamos también en la escuela dominical. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y lo dice el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De modo que si nosotros hemos conocido a Cristo, vamos a poder realizar buenas obras. Las obras no nos salvan, pero por medio de la salvación, por medio de Cristo, por medio de Él, nosotros podemos hacer ahora buenas obras. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha transformado, porque el Señor ha cambiado nuestros pensamientos malos, porque el Señor ha quitado de nuestro corazón esos deseos malos, esa malicia. Ahora nosotros podemos amar al hermano, podemos servir al hermano, podemos servir al vecino, aquel que se nos atraviesa en el carro, aquel que nos maldice, aquel que nos contesta de una manera que no nos agrada. Entonces todo eso lo podemos hacer por medio de la obra de Cristo. Y podemos hacer esas buenas obras porque el Señor ya nos ha salvado. Porque el Señor nos ha salvado, podemos hacer eso. Porque no hay ni uno bueno, solamente Dios. Pero por medio de Jesucristo ahora nosotros podemos hacer las obras, lo bueno. Dice el 15, ya estamos terminando. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Habla, exhorta, reprende. Estos tres verbos identifican la necesidad de proclamación, aplicación y corrección a través de la palabra. La autoridad para dar mandatos a las personas en el campo espiritual solo proviene de la palabra de Dios. Solo Dios tiene la autoridad para hablarle a las personas. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta palabra es poderosa y tiene autoridad porque es del Señor. Y le dice a Tito, nadie te menosprecie. La rebelión contra la verdad de Dios debe ser confortada. Que nadie te menosprecie. Tú defiende la palabra. Tú defiende lo que has creído. Tú defiende esa sana doctrina. Tú defiende lo que el Señor te ha dado. Que nadie te menosprecie. El Señor nos invita que tenemos, o nos exhorta más bien, que debemos defender su palabra. Aquí dentro de la iglesia. Allá afuera de la iglesia. Tenemos un ejemplo en Mateo 18. Mateo 18. Versículos del 15 al 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra y será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces le dice a Tito que nadie te menosprecie. Tú defiende lo que has creído. Tú exhorta a aquel hermano que no cree en la doctrina, aquel hermano que no cree en lo que dice la palabra del Señor aquí, exhórtalo, háblale. Y si no te cree a ti, junta a los hermanos, y si no a la iglesia. Pero no dejes que menosprecien la palabra del Señor.
No dejemos que menosprecien la palabra de Dios. Porque Dios te ha salvado, tú debes dar testimonio de esa salvación. Porque Dios te ha salvado, tú debes dar testimonio de esa salvación. Vamos a orar. Dios, Padre bendito.